Hola, buenas. Hoy vamos a tratar de avanzar un poco en el tema de los scripts y vamos a hablar sobre otro nuevo script que he diseñado. Vamos a darle caña. Bueno, ¿os acordáis que hace unos vídeos cogimos un script en el cual diseño macros, lo llamamos dimensiones, ¿vale? Y lo que hacíamos era introducir en el varset unas dimensiones o variables que ya teníamos prediseñadas dentro del script, ¿vale? Vamos ahora a hacer un nuevo archivo, ¿de acuerdo? Vamos al script, nos genera ese varset y ya lo tendríamos, ¿vale? Tendríamos que nos ha generado la altura, una anchura, un diámetro, bueno, diferentes, esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? Y ahora sería cuestión de entrar al sketch, ponerlo en el plano XY, por ejemplo. Vale, ¿de acuerdo? Ya tendríamos esto. Ok. ¿Qué pasaba con este script? Pues nada, nosotros llegábamos aquí y cuando metíamos las restricciones, veíamos la restricción, por ejemplo, distancia, y llegábamos y le decíamos parset punto, teníamos aquí la distancia X, por ejemplo, y vamos incorporándola, ¿vale? Al principio, pues íbamos trabajando sobre estas variables y las constricciones que teníamos ya cargadas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra más para que veáis la cosa como iba, que ya lo hemos visto en varios vídeos, ¿vale? Llegamos aquí, poníamos parset punto, teníamos la altura. Ok. El problema que teníamos, o el problema que tenemos, es que, claro, evidentemente nosotros podemos ir utilizando todas esas variables que tenemos ahí puestas, pero puede pasarnos y frecuentemente nos va a ocurrir, es que teniendo 10 variables, puede llegar al caso es que esas 10 variables se nos queden cortas. Entonces, ¿qué pasa con ese sentido? Si ahora nosotros, yo qué sé, por ejemplo, vamos a hacer un círculo, e imaginaros que nosotros ya hayamos gastado todas las variables que teníamos y que nos interesaría que esas variables fueran independientes de las que ya teníamos. Pues tendrías que darle al close, ¿de acuerdo? Ir al varset, ponerle el nombre, ponerle diámetro 3, por ejemplo, sería el siguiente, ¿de acuerdo? La longitud sería, sí, ya no sería bien, sería longitud, y el valor, vale, porque no le he puesto base, perdón. Entonces, pues yo que sé, le pondríamos el valor que nosotros necesitáramos, poner 30. Ok. Entonces ya la tenemos generada y aquí la tenemos, que es el valor de 30.
nos tendríamos que volver otra vez al sketch, ir a la herramienta de restricciones y una vez aquí hecho esto, poner aquí varset punto diámetro 3. Diámetro. Quiero aceptar y ya la tendremos. Pues la verdad que eso de entrar y salir, y si tuviéramos que meter muchas más, pues eso nos genera un trasiego bastante importante, porque ya habéis visto que hemos tardado casi un minuto en introducir una nueva variable, ¿vale? Entonces, lo que he planteado es intentar hacer un script en el cual tú selecciones la restricción que nosotros queramos, siempre y cuando sea una restricción que tenga una dimensión mesurable. ¿Qué quiere decir mesurable? Que sea un número, ¿vale? Pues podamos añadirla desde el croquis sin salir del croquis, ¿vale? Entonces, ya cuestión de, por ejemplo, aquí abrir la figura y tendríamos que añadir por ejemplo, esta distancia y esta altura. Bueno, nos iríamos al macro, a macros, y vemos que he generado una que se llama crear dimensión, ¿vale? Entonces, a editarla, lo tenemos aquí. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? Vamos al dibujo y ahora le vamos a generar una restricción aquí, por ejemplo, de esta altura, ¿vale? Y le damos. Le damos OK y ahora os enseñaré lo que hace el script. No me interesa hacer los números, lo podía haber hecho ya cuadrado, ponerle la restricción que yo quisiera, pero bueno, ahora ya lo veremos, que tampoco tiene mucha relevancia, pero bueno. Seleccionamos la restricción, que aquí se nos pone en verde y aquí se nos estaría señalada, perdón. Y entonces con nuestro script iríamos aquí y para ejecutarlo le daríamos control F6. ¿Ok? Nos sale un texto flotante en el cual le puedo meter el nombre de esa variable. Le voy a meter altura 2. ¿Vale? Le doy OK y la variable altura 2 ya la tenemos creada y vinculada correctamente. ¿Sí? Nos vamos fuera a ver el dibujo y ya tendríamos la variable, el entorno, que cerramos el sketch, cosa que no lo tendríamos que hacer porque evidentemente podría ir generando más, no haría falta que cerráramos el sketch, pero para comprobarlo lo vamos a cerrar. Cerramos, nos vamos al varset y vemos que tenemos aquí altura 2, ¿de acuerdo? En este caso, de arriba, o ya habéis visto que no ha ajustado, es para que vierais que, por ejemplo, ahora modificando esta altura, pues nos varía la figura. ¿Ok? Y esto pues cambia bastante sentido de que al añadir nuevas variables a las que ya tenemos, genera un atajo de tiempo brutal. ¿Vale? Incluso ya otra nueva paradigma que es poder hacer las restricciones a la medida que tú estás haciendo el dibujo. ¿De acuerdo? También hay unas
pequeñas modificaciones, porque ya habéis visto que cuando yo he seleccionado aquí digamos lo diré, el script, podemos hacerlo de una forma más bonita, digamos, en el cual podríamos añadir un botón aquí, ¿vale? Para que nosotros podamos aplicarlo desde cualquier parte, sin tener que irnos a la pestaña del script y ejecutarlo con control F6, ¿vale? Lo que es, esto se hace muy sencillo. Vamos a hacer ahora en un momentito. Y nos vamos a macro. Vamos a macros. Veis que aquí pone abajo del todo barra de herramientas. Clicamos nuestro nuevo script. Le damos a barra de herramientas. Tutorial guiado, ok. Y en este caso necesitaríamos que ya lo tengo hecho, ¿vale? Porque lo tendremos que hacer. Tendríamos que ir a macros, ¿de acuerdo? Seleccionaríamos aquí la macro que nosotros quisiéramos, ¿vale? Esta, le vamos a meter doble icono. Yo creo que no habrá ningún problema si yo genero dos iconos nuevos. Y le metemos, yo qué sé, un atajo de menú con control mayúscula T, por ejemplo. Y el Pixmap. Antes he cogido aquí una especie de aeroplano. A utilizar. Evidentemente. La cúpula, por ejemplo. La cúpula. Ok, le damos a añadir. Ah, vale, me dice que tengo que especificar el texto. Y esto sería para añadir varset. Daríamos a añadir y ya lo tenemos aquí otra vez. Y una vez generado esto en la macro, iríamos a barra de herramientas. Iríamos al Sketcher, que es donde queremos que se muestre. Y yo tengo una que se llama una barra generada, que tampoco es muy complicado de hacer. Sería aquí, y ya es nueva, y entonces ya generas una nueva barra. Entonces nos vamos aquí, le decimos que añada a custom 1 este nuevo icono que hemos generado. ¿De acuerdo? Y desplegándola y ya tenemos la que ya tenía generada más la que he generado ahora. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya está, es tan sencillo como cerrarlo todo. Cerrar esto también. Y vamos aquí y vamos a custom. Ya la tenemos aquí, la barra nueva generado. Este es el icono que había generado yo antes y este es el icono que hemos creado ahora. Con lo cual, pues vamos a añadir Sketcher. Falta aquí. No veo las barras de herramientas del Sketcher. Bueno, a ver. Pelo, vista de informe. Personalizar. Puesto antes. Vamos a salir del sketch un momento. Y nos vamos a meter
Y ahora cada vez menos barras. Bueno, pero ahora al menos nos salen las barras que nos queremos. Una sería la geometría de croquis. Herramientas de croquis. Herramientas de line y aquí. Aquí. Para allá. ¿De acuerdo? Ahora tenemos esto de aquí. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza el temita. Bueno, pues vamos a meter esta distancia nueva. Vamos aquí. Tenemos una restricción nueva. Y ya la tenemos. Por ejemplo, esta misma, así aleatoria. La seleccionamos, eso es muy importante. Vemos que la tenemos aquí seleccionada. Y nos vamos al botón que hemos generado, que es la cúpula. Y nos da el nombre ya de ejecuta directamente el script sin tener que ir a la pestaña, ¿vale? Le ponemos que yo que sé, distancia X. Poco, distancia U, por poner un nombre. Y ahora tenemos distancia U creada y vinculada correctamente. Ya habéis visto que en un santiamen con un botón nuevo. También hemos puesto un atajo que lo podíamos haber ejecutado. Ahora no recuerdo cuál ha sido el atajo que hemos puesto, pero me parece que era Shift D, Control Shift más la T. Pero ahora lo comprobamos. Por ejemplo, vamos a generar aquí un círculo. Y aparte del icono, podríamos coger, darlo. De acuerdo. Damos aquí. Damos OK. Vale. Ahora cogemos esta distancia. Se nos vuelve a seleccionar, que es lo importante. Le damos a control mayúsculas T. Y ya tenemos otra manera de ejecutar el script, perdón. Diámetro, por ejemplo, vamos a meter diámetro 6 o 7. Bueno, diámetro 7. Y ya la teníamos. Y podéis ver que digamos que ahora ya es cuestión ya de utilizar el script, ir dibujando y a medida que nosotros vamos generando el dibujo, pues ir incorporando las variables al varset. O a la medida que nosotros tenemos el dibujo, pues luego poder actualizarle el dibujo como ya hemos hecho. Por ejemplo, la distancia U, 60, por ejemplo. No sé. Habéis visto. Modifica y el diámetro 7, por ejemplo, 60. Ya habéis visto que todas las bondades que tiene la parametrización, pues la podemos hacer sin salirnos del sketch, que es lo que nos motiva a hacer toda la parafernalia que hemos hecho ahora. Nos ahorra una cantidad de tiempo y una visión digamos, de generar el script un poco más acorde a lo que necesitamos en el momento y no una previsión anterior a lo que nosotros vamos a realizar, ¿vale? Así es un enfoque diferente, pero que se pueden complementar perfectamente. Tú generas un conjunto de restricciones y luego vas añadiendo a la medida que esas restricciones se te van quedando cortas. Pues esto es todo lo que os tenía que enseñar. Pero vamos, que es un pedazo de bomba impresionante. Porque os imagináis el tiempo que te ahorras de generar una a una, aunque no hayas tenido la previsión de tenerlas todas pensadas, vamos. Pues espero que os guste y que suscribáis y si os ha gustado, darme un like. Hasta la próxima. Hasta el próximo capítulo.
Muchas gracias.